Iniciamos. Buenas tardes con todos. Presentes ante el quinto juzgado nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Acosta Acosta, efecto de continuar con la audiencia programada por relación al expediente 33-2020, cuaderno 28. Razón especialista de audio brinda razón si todas las partes están presentes. Asimismo, indique usted si hay escritos pendientes y en qué nos habíamos quedado. De todos doctores, buenas tardes. Les saluda el especialista de la audiencia, el doctor Jair Salinas. Doctor, para darle cuenta que efectivamente se encuentra presente en representación del Ministerio Público el doctor Osías Castañeda Neria. Por parte de la Procuraduría Pública se encuentra presente la doctora Karen Elespru. Por parte de la Defensa Técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo se encuentra la doctora Mariana Justo. Por parte de la Defensa Técnica de INCOT se encuentra la doctora Claudia Bustamante García. Y por parte de la empresa Staldis, responsable del Perú, se encuentra el doctor Roberto Noriega Montenegro. Doctor, revisando el sistema integral judicial, debo de informar que no hay ningún escrito para dar cuenta. La audiencia pasada, justamente, doctor, la defensa técnica, la audiencia del día 16 de julio, doctor, la defensa técnica realizó su excepción, faltaban que expongan las demás partes procesales. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. A ver, continuando con el desarrollo de la audiencia, se concede 8 minutos al Ministerio Público para efecto de que oralice lo pertinente con relación a la absolución de la excepción. Señor fiscal, escuchamos. Buenas tardes, señor magistrado y todos los presentes en la plataforma virtual. Permiso para proyectar unas láminas ilustrativas. Sí. Bien, este Ministerio Público viene a vuestra judicatura a efectos de poder realizar la absolución al requerimiento planteado o formulado por parte de la defensa técnica del hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Esto es, la absolución está referida a la improcedencia de acción planteada por en la sesión pasada. Siguiente, por favor. Voy a iniciar mi alocución con una pequeña frase. Las leyes están para que el poderoso no lo pueda todo. A ver, señor fiscal, por favor, las frases no, entremos de frente a la objetividad de la excepción, por favor. ¿Ya? Señor magistrado, voy a continuar. Sigamos. Fundamentos por los cuales la defensa técnica concretamente realiza el pedido en el sentido de la improcedencia de la acción. Ha citado la casación 1626-2018, San Martín, de fecha 19 de agosto del 2020, en donde la Corte Suprema señala la concertación de acuerdo con su contenido semántico implica siempre un acuerdo sobre algo entre dos o más personas. Para su confirmación, requiere la bilateralidad entre él o los funcionarios o servidores públicos, con poder funcional en el proceso de contratación y él o los particulares interesados favorecidos por aquel. Otro fundamento que señaló en la sesión pasada es que el proceso de licitación pública consta de 3 pasos: actos preparatorios, fase de selección y finalidad de ejecución contractual. Solo si el funcionario tiene competencia sobre cualquiera de estas fases, puede ser autor del delito de colusión, contrario censo. Si no posee el poder funcional sobre el proceso, no puede ser considerado autor. Señaló también que el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo no puede imputarse el delito de colusión, al no tener poder funcional en relación a los dos procesos de contratación pública. No cumple con la condición especial requerido para ser comprendido como sujeto activo del delito imputado. Señala que respecto a Lomas de Hilo, el proceso lo lleva un NOX, quien recomendaba a qué empresa se le adjudicaba la buena pro. Si se aceptaba la recomendación de un NOX, se procedía con la firma, la misma que estaba a cargo del proyecto especial regional Pasto Grande. Según la defensa, no participó del proceso de adjudicación de la buena pro. Respecto al Hospital de Moquegua, señaló que el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, si bien tenía competencia para suscribir el contrato, esa competencia fue delegada a Nelly Salazar mediante resolución ejecutiva regional 663-2013 GR/MOQ. Por tanto, no se le podría imputar el delito. Básicamente, esos son los argumentos neurálgicos centrales por la cual ha recaído la formulación de su excepción de improcedencia de la acción. Continuamos.
En ese sentido, señor magistrado, es necesario que nosotros precisemos la imputación. Nosotros ya hemos señalado que esta imputación ha sido de cierta manera aclarada, esta imputación ha sido consignada en un escrito de unificación para efectos de que pueda superarse la etapa correspondiente del control formal, y esto así lo ha sido. Pero es necesario, para efectos de ingresar al tema de absolución, citar la imputación concreta que este Ministerio Público señaló en su requerimiento acusatorio. Se le atribuye al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo ser autor del delito de colusión simple, pues en su condición de presidente regional de Moquegua, en ese entonces, al tener conocimiento que la empresa Obra INSA, consorciada con la empresa Astali, estaban participando como postores de la licitación pública internacional PER/03/87471/1985. Construcción de la línea de conducción 1 Hawái, Lomas de Hilo y sistema de riego, primera etapa del proyecto de ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo, Moquegua. Solicitó reunirse con el Paul Tejeda Moscoso, gerente comercial de Obra INSA, empresa que conformó el consorcio Obra INSA Astali, entre los días 4, 5, 6 de noviembre del 2013. En dicha reunión habrían concertado favorecer al citado consorcio con el otorgamiento de la adjudicación de la Buena Pro, habiéndole brindado información privilegiada. La reunión se llevó a cabo el día 6 de noviembre de 2013 en las oficinas de Obra INSA, ubicadas en Emilio Cavenecia 225, segundo piso, Torre 1, San Isidro, en horas de la tarde. En dicha reunión, aprovechando y teniendo en cuenta que UNOX habría solicitado al consorcio realizar un reajuste de la propuesta económica presentada inicialmente, el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo le manifestó a Elar Tejeda Moscoso que debía presentar a UNOX una nueva oferta económica que no debía ser mayor a 81 millones de soles, para que de esta manera existiera una recomendación favorable para el otorgamiento de la Buena Pro, que finalmente lo decidía el presidente regional de Moquegua, situación que ocurrió tanto así que el día 7 de noviembre de 2013, el consorcio Obra INSA Astali presentó a UNOX la carta CLE001 y 3/COA, que contenía la nueva oferta económica ajustada o reajustada por el monto de 80.981.137.34 soles, quebrantando con ello no solo su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia, trato justo con los productores, sino también defraudando indebidamente y lesivamente recursos públicos del Estado. Así las cosas, con fecha 25 de noviembre de 2013, UNOX comunicó al presidente regional de Moquegua, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, mediante comunicación UNOX/PER/PROY 118878-C, que recomendaba la adjudicación del proceso de licitación Lomas de Hilo. Posteriormente se aprobó la adjudicación de la Buena Pro y se procedió a autorizar la suscripción del contrato 021-2013. ¿Con qué fecha? 6 de diciembre de 2013, entre el gobierno regional y el consorcio Obra INSA Astali. Fecha que la ejecución de la mencionada obra que tuvo lugar el 6 de diciembre de 2013. Posteriormente, eso respecto a Lomas de Hilo. Esa es la imputación que este Ministerio Público le ha traído, señor magistrado, respecto al delito de colusión simple. Respecto a Moquegua, se le atribuye al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo ser autor del delito de colusión. Siguiente diapositiva, por favor. Colusión simple en su condición de presidente regional de Moquegua, al tener conocimiento de que la empresa ICSA, consorciada con la empresa INCOT, estaban participando de la licitación pública internacional PER/013/87471-1983, elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de la obra para el proyecto de ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua a nivel 2. Y aprovechando y teniendo en cuenta que UNOX habría solicitado al consorcio realizar un reajuste de su propuesta económica presentada inicialmente, habría concertado a través de José Manuel Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza, con Rafael Granados Cueto, gerente comercial de ICSA, entre los días 28 y 29 de noviembre de 2013, para favorecer al citado consorcio con la adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndose en su condición de presidente regional a no objetar la adjudicación de la Buena Pro y se firme el contrato, pues existía la posibilidad de que el gobierno regional, a través de su presidente regional, pudiese observar la adjudicación y suscripción del contrato, quebrantando con ello su deber
funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo con los postores, defraudando con ello también indebidamente y lesivamente los recursos públicos del Estado. Posteriormente a dicho pacto colusorio, con fecha 18 de diciembre de 2013, se suscribió el contrato C-352-2013 entre el gobierno regional y el consorcio hospitalario Moquegua, conformado por ICSA e INCOT, para la ejecución de la obra Hospital de Moquegua. Hemos delimitado, señor magistrado, las imputaciones concretas por la cual y de manera clara hemos señalado cuál es la imputación concreta respecto a este delito, que nada tiene que ver con respecto al tema del cohecho que se está ventilando en otro incidente. Sigamos. Ahora bien, la improcedencia de la acción tiene dos vertientes. Eso ya lo sabe usted más que nosotros. Sin embargo, lo que vamos a ir es al extremo que ha cuestionado la defensa técnica. Esto es, el hecho no constituye delito en su vertiente de tipicidad. Para la defensa técnica señala de que el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, hoy acusado por el delito de colusión simple, no tendría ese deber funcionarial o competencia funcional respecto al proceso de licitación internacional llevada a cabo tanto para Lomas de Hilo como Hospital de Moquegua. Eso es el quid del asunto, señor magistrado. Ahí debemos centrar la idea. Siguiente. No, anterior, por favor. Nosotros vamos a iniciar nuestra alocución respecto a este extremo, citando igualmente la casación que ha sido citada por la propia defensa técnica. Casación 1626-2018, San Martín, citada por la defensa técnica. Es importante y es de nuestra línea también considerar de que efectivamente la concertación, de acuerdo con su contenido semántico, implica siempre un acuerdo de algo sobre dos o más personas. Para su confirmación requiere dos cosas: bilateralidad, es decir, un funcionario o servidor público y un particular extraneus, como le llamamos, con poder funcional sobre el proceso de contratación. Repito, con poder funcional en el proceso de contratación. Entonces, señor magistrado, como elementos comunes del delito de colusión simple, tenemos la intervención directa, ya vamos al tipo penal directamente. Está la intervención directa o indirecta del funcionario público. Eso es bastante claro, señor magistrado. En el marco normativo, señor magistrado, vigente, considerados que la referencia de la intervención sea directa o indirecta, tiene dos líneas de interpretación de acuerdo al tipo penal que se ha imputado en estos momentos con respecto al caso concreto. El primero de ellos es una intervención delictiva directa, donde se puede verificar la autoría directa del funcionario público o, si es indirecta, la participación con algún intermediario tercero, que no necesariamente tiene que ser funcionario público. Puede ser también incluso un particular o alguien de confianza. En ese orden de ideas, señor magistrado, ya el artículo 384 señala que autor del delito de colusión es el funcionario público que interviene directa o indirectamente por razón de su cargo, en cualquier etapa de la concertación pública del proceso, coludiéndose con los interesados. El funcionario y servidor público podría concertarse con un interesado de manera directa y personal, pero también es posible que esta concertación se realice a través de otras personas, como ya lo he señalado, es decir, utilizando a otras personas como intermediario. Recordemos que el de la imputación respecto al extremo de Lomas de Hilo es una imputación de una intervención directa, pues el señor acusado hoy, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, habría intervenido en su condición de presidente regional directamente con el Tejeda Moscoso. Sin embargo, respecto al extremo de Hospital de Moquegua, sí existe una intervención indirecta, pues habría intervenido a través de terceros, a través de un intermediario, esto es, a través del señor José Manuel Hernández Calderón. Ahora bien, el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo era titular de la entidad, era titular de la entidad. Era la máxima autoridad del gobierno regional de Moquegua, era la máxima autoridad del gobierno regional de Moquegua. El señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo era titular del pliego, era titular del pliego del gobierno regional de Moquegua. Entonces, ¿el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo tenía la condición de funcionario público? Sí. ¿El acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo tenía el deber tenía esa decisión respecto a la adjudicación de la buena pro? Sí. ¿Esta intervención en el proceso de contratación fue de forma regular y en el marco permitido por ley? Sí.
Y en consecuencia, señor magistrado, el acusado tenía deberes especiales para la contratación pública internacional que hemos traído, Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. También esa afirmación para nosotros es sí tenía esos deberes especiales. Señor magistrado, en estos momentos le traigo la diapositiva en donde podemos ver claramente que lo señalado por este representante del Ministerio Público está materializado con los respectivos medios probatorios. Esto es, ahí tenemos al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo y la pregunta que nos hacemos, ¿tenía la condición de funcionario público entre los días 5 y 6 de noviembre de 2013? Ya hemos señalado que sí. Tenemos la resolución 5002-A-210, Jurado Nacional de Elecciones de fecha 23 de diciembre de 2013, que lo declara presidente regional de Moquegua durante el periodo 2011 al 2014. Siguiente. Ahora bien, sobre el deber funcional, señor magistrado, deber especial que tenía este. Hay que ser claros. La ley de gobiernos regionales, señor magistrado, la ley general de gobiernos regionales, en su artículo 20, señala que el presidente regional es el órgano ejecutivo del gobierno regional, recae en el presidente regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del pliego presupuestal del gobierno regional. Ley de gobierno regional el 2786-71, artículo 20. Y en su artículo 21, literal o letra K, señala que era una atribución o una función específica del presidente regional celebrar y suscribir en representación del gobierno regional los contratos, convenios, acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia y solo respecto a aquellos bienes, servicios activos con titularidad corresponda al gobierno regional. Fíjese ese detalle. Es decir, ¿el presidente regional tenía la capacidad de suscribir contratos? Sí. ¿El presidente regional tenía la capacidad de poder suscribir convenios? Sí. Y dice la última parte, y solo respecto a aquellos bienes, servicios y activos cuya titularidad corresponda al gobierno regional. Es decir, el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo no podía firmar un contrato o un convenio de la cual no tenía asidero o estos bienes, servicios o activos no eran titular el gobierno regional. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros consideramos de que existe ese deber especial contemplado en la Ley General de Gobiernos Regionales. Ahora bien, vamos al ALRO, al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Moquegua. En esa misma línea, señor magistrado, artículo 7, la presidencia regional es el órgano ejecutivo y representante legal del Gobierno Regional de Moquegua. El presidente regional es la máxima autoridad de su jurisdicción y titular del pliego presupuestal. Es responsable de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios de su responsabilidad en armonía con las políticas nacionales y locales de desarrollo. Su artículo 8, numeral 11, señala expresamente que el presidente regional tenía como atribución celebrar y suscribir en representación del gobierno regional contratos, convenios, acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo contemplados en la ley de la materia y solo respecto de aquellos bienes, servicios y activos cuya titularidad corresponde al gobierno regional. Los bienes, los servicios o activos que no eran titularidad del gobierno regional no podía firmar el presidente regional. Ahora bien, señor magistrado, hemos señalado de que efectivamente el hoy acusado tenía la condición de funcionario público, sí. Hemos señalado de que él como presidente regional tenía esos deberes especiales referentes a la contratación pública, también lo hemos señalado. Pero hay un convenio que ha suscrito en mérito a los artículos que he señalado, que es el convenio 033-2013 y el convenio 034-2013. El 033 está relacionado al tema de Lomas de Hilo y el 034-2013 está relacionado con el tema de Hospital de Moquegua. Ahora bien, ¿es necesario citar este convenio? Sí, señor magistrado, porque este convenio habilita al presidente regional de Moquegua a que tenga no solamente ese deber especial, sino también el poder de decisión
repito, el poder de decisión sobre el tema de la contratación pública internacional. Esto es, tenía las facultades, la competencia, la decisión, como le he llamado, sobre las contrataciones públicas, sobre estas dos, sí, señor magistrado, y se lo demostramos. Convenio 033, página 3.3.5. Vamos, por favor. Señala que el gobierno regional efectuará las transferencias establecidas en el apéndice 3 del presente convenio a través del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, el cual es un organismo creado mediante el Decreto Supremo 02487 como órgano desconcentrado del INAE. El dato relevante respecto a esto es el punto 3.6. 3.6. Fíjese. No obstante lo expresado en el párrafo anterior, las partes dejan expresa constancia que todo lo vinculado al presente convenio, es decir, al 033, convenio que a propósito fue suscrito entre el gobierno regional y quien lo firma es el señor acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y representando a UNOX, el funcionario, en este caso, Fernando Country. Entonces, esta cláusula está en el convenio que firmó el propio presidente regional y señala, no obstante lo expresado en el párrafo anterior, las partes dejan constancia que todo lo vinculado al presente convenio, incluidas las transferencias pactadas y demás obligaciones, compromisos y deberes asumidos, corresponde directa y únicamente a UNOX y al gobierno regional. Repito, corresponde directa y únicamente a UNOX y al gobierno regional. No menciona a ninguna otra entidad, a ninguna otra área, a ninguna otra área centralizada, descentralizada, desconcentrada. Señala expresamente al gobierno regional. Es decir, para que quede claro, todas las obligaciones, todos los compromisos y todos los deberes asumidos en el contrato que lo firma el presidente regional, se hace cargo el presidente regional en representación del gobierno regional. Entonces, por eso es importante este convenio. Sigamos. Tenemos la cláusula 4.4.2, 4.4, 4.5, señor magistrado. ¿Por qué es importante? Fíjese, el proceso de licitación es llevado a cabo por UNOX por encargo del gobierno regional. Y este proceso de licitación es llevado a cabo con un procedimiento y comienza desde la convocatoria hasta el informe de recomendación, donde le dice al gobierno regional, esta es la recomendación que yo te puedo dar. La aprobación ya lo dirige el gobierno regional. Y no lo digo yo, lo dice el propio convenio, fíjese. UNOX y el gobierno regional se mantendrán en estrecha y permanente consulta respecto a todos los aspectos relacionados con el apoyo y asistencia previstas en el presente convenio. Podemos advertir aquí que aparece Proyecto Especial Regional Pasto Grande. Podemos advertir aquí que aparece alguna otra entidad desconcentrada del gobierno regional. No, señor magistrado, dice gobierno regional. 4.4. Siempre que sea solicitado, UNOX informará al gobierno regional acerca del avance de las actividades. ¿Menciona al Proyecto Especial Regional Pasto Grande? No, señor magistrado. Dice bien claro, gobierno regional. Y la cláusula 4.5 señala expresamente, y esto sí es importante que usted lo tenga, el gobierno regional deberá asegurar las respectivas previsiones presupuestales. Señala. El gobierno regional, no el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, señor magistrado. Otro dato relevante respecto a este aspecto es la cláusula 4.3. La cláusula 4.3, señor magistrado, es importante porque señala expresamente, fíjese, UNOX, de acuerdo al apéndice 1, descripción de la asistencia y 2, insumos, estará encargada de la realización de los actos preparatorios y del proceso de selección. Repito, UNOX estará encargada de la realización de los actos preparatorios y del proceso de selección. Seguido, debiendo comunicar la recomendación de adjudicación al gobierno regional para su respectiva aprobación y firma del contrato. Esta cláusula es bastante importante, señor magistrado, para efectos de poder determinar la competencia funcional o en este caso, el deber funcionalidad que exige la defensa técnica. Recordemos, como ya lo indiqué, UNOX está a cargo del proceso de licitación, perfecto, pero su competencia llega, o su tarea o su obligación llega hasta el informe de recomendación.
Y la propia cláusula señala, señor magistrado, que efectivamente UNOPS va a estar a cargo del proceso de selección hasta la recomendación que comunica al gobierno regional. Acto seguido dice, la aprobación de esa recomendación y firma del contrato es potestad del gobierno regional. ¿Quién es el representante legal y titular del pliego del gobierno regional? El hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Sigamos. Otro dato de este convenio, señor magistrado, es el siguiente. Siguiente, por favor. Es el UNOPS, señor magistrado, la defensa técnica ha señalado las etapas del proceso de contratación pública de la Ley de Contrataciones del Estado. Esto debemos decirlo, señor magistrado, que equivocadamente lo cita, porque el propio convenio con UNOPS señala cuál es el procedimiento de contrataciones con el Estado que ellos llevan a cabo, y en esta diapositiva está bastante gráfica. La anterior, por favor. Ahí. Gestión de las licitaciones. Fíjese, etapa preparatoria tiene todos esos ítems. Etapa de convocatoria tiene todos estos ítems. Y la etapa de evaluación y recomendación de adjudicación también tiene 3 ítems. El primero tiene 4 ítems, 3, la etapa convocatoria, y la etapa de evaluación y recomendación, 3 ítems. Recordemos, señor magistrado, que la defensa técnica ha señalado que sobre el proceso de licitación de la ley de contrataciones con el Estado equivocadamente, porque no se rige a la ley de contrataciones con el Estado, se rige por sus propias normas internacionales, y ahí verificamos de que su proceso o fases es distinta al de la ley de contrataciones, es más compleja. Lo que nosotros debemos señalar es en la última etapa, etapa de evaluación y recomendación de la adjudicación, señor magistrado. No dice la adjudicación de la buena pro, no dice que UNOPS es el que adjudica, dice etapa de evaluación y recomendación de la adjudicación. Entonces, debemos dejar bien en claro que UNOPS recomienda, señor magistrado, no adjudica. Cuando él recomienda mediante su informe, es el presidente regional que recepciona la comunicación de esta recomendación y él tiene la facultad de aprobar o desaprobar. Lo dice el propio convenio en la cláusula que acabo de citar y también lo podemos advertir en este gráfico. Siguiente. Aquí, señor magistrado, en el propio convenio se establece cuáles son las tareas y las responsabilidades. Tenemos el cuadro de la mano derecha e izquierda, UNOPS y de entidad. Fíjese, la adjudicación del contrato, señor magistrado, es una potestad de la entidad, no de UNOPS. Y la firma del contrato es una potestad del gobierno regional y no de UNOPS. Recordemos que la imputación del delito de colusión simple, tanto para Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, era para favorecer al otorgamiento de la buena pro. Estas facultades, ¿dónde están? En el cuadro que estoy mostrándole, en la entidad. ¿Quién es la entidad? El gobierno regional. ¿Quién representa a la entidad? El presidente regional, hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en ese entonces. Fíjense en el último cuadro de UNOPS, ¿qué dice? Informe de evaluación y recomendación de adjudicación. Ahí lo dice, por favor. Ahí, informe de evaluación y recomendación de la adjudicación. No dice otorgamiento de la buena pro. Siguiente. Señor magistrado, el propio convenio es bastante claro, mire. UNOPS culmina sus servicios con la presentación del informe de recomendación de adjudicación. El contrato será suscrito entre la entidad y el gobierno regional, el cual tendrá a cargo la administración del contrato. La recomendación de adjudicación es de UNOPS, pero la aprobación y firma del contrato es del gobierno regional. Siguiente. Y con esto ya queda bastante claro el panorama para que usted quede bastante ilustrado. El cuadro es muy ilustrativo y está en el convenio. Fíjese, gobierno regional de Moquegua, señor magistrado, el acuerdo, si usted verifica UNOPS, en el penúltimo cuadro dice recomendación de la adjudicación, hay una X. ¿De quién es potestad? De UNOPS. Ojo, recomendación de la adjudicación, no dice adjudicación de la buena pro. Pero si usted ve en el cuadro último, dice acuerdo con la recomendación. ¿De qué acuerdo está hablando con la recomendación? Es el acuerdo o es el informe de recomendación que le señaló que le corre traslado a UNOPS, esa comunicación, para que el gobierno regional decida si aprueba o no esa adjudicación. Y ahí dice, mire, acuerdo con la recomendación, adjudicación, firma del contrato y fases sucesivas. Todas esas subfases es potestad del gobierno regional de Moquegua. Ahí lo dice el cuadro, señor magistrado. No lo dice que el proyecto especial regional Pasto Grande es el que tenga esas facultades. UNOPS dice claramente el gobierno regional de Moquegua. Siguiente. Bien, señor magistrado, para finalizar, todas estas aseveraciones que hemos hecho demuestran claramente, señor magistrado,
que hemos señalado correctamente cuál es la imputación tanto para Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Hemos señalado objetivamente que el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo infringió un deber especial. Hemos demostrado, señor magistrado, que respecto al tipo penal que se está imputando está perfectamente subsumido. Hemos verificado objetivamente con elementos de convicción o medios de prueba que el poder de decisión que tenía el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo respecto al proceso de licitación internacional Lomas de Hilo Hospital de Moquegua la tenía, porque el propio convenio lo estipula. Quien firma el convenio es el presidente regional. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, solicitamos que se declare infundado en todos los extremos el pedido de la excepción de improcedencia de la acción, atendiendo a los fundamentos esbozados por este representante del Ministerio Público, en todos sus extremos. Muchas gracias. Ok, vamos ahora con la defensa. 3 minutos. Doctora Mariana Justo. Un momentito. Con relación a la improcedencia de acción, Procuraduría. Sí, buenas tardes, doctor. Gracias. Por parte de la Procuraduría, solicitamos que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción promovida por la defensa del acusado Martín Vizcarra. De acuerdo a lo que ha precisado la defensa, nosotros señalamos que sobre el acusado sí emerge una vinculación funcional respecto a los dos procesos de contratación relacionados al hecho 1, que es Lomas de Hilo, y hecho 2, Hospital Moquegua. Debemos precisar, señor magistrado, que Martín Vizcarra intervino de manera directa en el desarrollo de sus atribuciones en su condición de máxima autoridad y titular del pliego presupuestal del gobierno regional de Moquegua. Los deberes funcionales que lo vinculan, como ya lo ha mencionado el Ministerio Público, nos basamos en la ley orgánica de los gobiernos regionales, el propio reglamento de organización y funciones del gobierno regional de Moquegua y ambos convenios, donde señala que fue suscrito entre el organismo internacional NOPS con el señor Martín Vizcarra, emergiendo deberes que le correspondían al señor gobernador de ese entonces, Martín Vizcarra, respecto a ambos procesos de contratación. Luego, podemos señalar, ha mencionado respecto al Hospital Moquegua que él había delegado funciones. En ese aspecto, señor magistrado, aun cuando se hubiera delegado, la posición de garante no desaparece. Nosotros, ¿en qué nos basamos? Tenemos un recurso de nulidad número 77-2012 Cusco, donde en el fundamento 52 a la letra señala, en un ámbito de organización complejo, el obligado principal por dirigir la estructura global tiene dentro de sus deberes el de delegar funciones de tal manera que la entidad pueda alcanzar sus fines, siendo que el deber del delegante respecto de la salvaguarda de los bienes jurídicos no desaparece, sino que se transforma en un deber residual de control, supervisión y vigilancia de aquello que también responsablemente realizan los delegados. Siendo eso así, emerge una posición de garante sobre la regla. Este recurso de nulidad, señor magistrado, confirmó la sentencia condenatoria contra un gobernador regional por el delito de colusión. Esos serían los fundamentos por la Procuraduría para que se declare infundada la excepción promovida. Ok, a ver, la doctora Claudia Bustamante. Son los terceros, ¿no? Claudia Bustamante y el doctor Noriega. Que son terceros. Ya, a ver. Vamos ahora para una réplica y dúplica. En esta parte no tiene que ver con la reparación civil. Vamos a adentrar solamente acá al fiscal, a la procuraduría y a la defensa. ¿Ok? A ver, en ese aspecto vamos por réplica y dúplica. Voy a conceder 3 minutos. Doctora Mariana Justo, la escuchamos. Gracias, señor magistrado. Uh-huh. Para ser muy breve, esta defensa ya ha señalado que lo señalado, valga la redundancia, por el representante del Ministerio Público, son actos generalizados que son absolutamente impertinentes. ¿Y por qué son impertinentes? Porque ya hemos señalado que no estamos ante una falta ética o administrativa, sino que estamos discutiendo la viabilidad de una imputación penal. Entonces, estamos hablando de una conducta que debe ser típica, antijurídica y culpable. No estamos, pues, frente a deberes generales que ya nos ha señalado
el representante del Ministerio Público, señalando que el principio de transparencia tiene un valor normativo, ¿no? Lo que estamos discutiendo, señor magistrado, y que ya venimos señalando, es que no hay un deber específico incumplido por el investigado o el imputado Martín Vizcarra Cornejo. En ese sentido, nosotros señalamos que no hay un acto material funcional competente a cargo de mi patrocinado que nos permita sostener que intervino en este proceso para que estemos hablando del delito de colusión y se le puede imputar a él en calidad de autor, porque de lo contrario entonces estaríamos hablando de él en calidad de un extraneus, y eso no es lo que se está imputando, porque por supuesto que también sería atípico. Entonces, atendiendo a estos fundamentos, señor magistrado, creo que ya hemos sido bastante claros y además el representante del Ministerio Público lo ha reiterado, lo ha señalado en su acusación y también lo ha reiterado hace un momento en su réplica, ¿no? Que no estamos en realidad ante un acto específico, no estamos ante un acto específico y ante un incumplimiento de su deber específico. Estamos ante transgresiones supuestamente al principio, a los diferentes principios, en todo caso, como es el de transparencia o a la debida ejecución de su cargo. Entonces, esta defensa solicita que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción. Ok, pasamos a la Fiscalía. Igual tiempo, 3 minutos. Gracias, señor magistrado. La defensa técnica señala impertinencia, pero no fundamenta por qué es impertinente. Señala que debe ser típico, que debe ser antijurídico y debe ser culpable. Pero tampoco nos da luces de qué es lo que en qué se fundamenta su argumento. Y también señala que nosotros hemos esbozado deberes generales, tales como el principio de transparencia, y que ese es un deber incumplido, señala la defensa técnica. Finalmente dice que no habría intervenido su patrocinado dentro del proceso de licitación. Entonces, y que estaríamos ante la figura del extraneus, incluso ha señalado en su parte última, señor magistrado. Sin embargo, este Ministerio Público ha esbozado en su alocución anterior todos nuestros argumentos para efectos de poder atacar lo que señala la defensa técnica en la sesión pasada. Esto es, la condición del sujeto activo, que eso es lo que tenemos que analizar, señor magistrado, y ahí debemos centrar la idea. Este Ministerio Público ha esbozado, señor magistrado, que el señor habría infringido un deber especial, sí, contemplado en las normas que hemos señalado. Y el señor contaba con ese poder de decisión respecto a la contratación pública internacional sobre estas dos obras que es materia de acusación. También, señor magistrado, hemos señalado expresamente que no solo la ley de gobierno regional lo facultaba para efectos de suscribir contratos y convenios, sino el propio reglamento de organización y funciones también lo contemplaba así. Entonces, nosotros no estamos señalando en ningún momento un principio de transparencia. ¿En qué momento dijimos eso? Nosotros hemos señalado que el señor tenía esa competencia para suscribir y por tanto tenía esa decisión respecto a decidir si la adjudicación de la buena pro iba o no iba. Pero señor magistrado, este Ministerio Público también ha señalado los convenios 033 y 034, donde es un convenio que tiene mucha similitud a un contrato firmado y suscrito por el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y un representante de la UNOX, donde deja bien en claro, señor magistrado, de que UNOX, si bien es cierto, va a llevar a cabo el proceso de licitación pública internacional respecto a Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, también es cierto, señor magistrado, de que en dicho convenio o convenios estipula que UNOX solamente llega hasta la recomendación, repito, hasta la recomendación de adjudicación, siendo potestad del gobierno regional, que en ese entonces estaba representado por el hoy acusado, la potestad de aprobar dicha recomendación y posteriormente firma del contrato. Señor magistrado, estamos siendo bastante claros respecto a este extremo. Entonces, ¿existe ese deber infringido especial? Sí. ¿Y el señor tenía el poder de decisión respecto a las dos contrataciones públicas? Sí. No solo por la ley de contratación, la ley general de gobierno regional ni el ROF,
sino también porque así lo quisieron suscribir un convenio interno especial para efectos de delimitar obligaciones. Y eso hay que ser bastante claro, señor magistrado. Lo demás, señor magistrado, en este caso, ¿por qué firmó José Luis Núñez Herrera o por qué firmó Nelly Salazar Torres? Es una cuestión ya netamente de actividad probatoria, señor magistrado, que no se debe ventilar en una excepción de improcedencia de la acción. Lo concreto y lo real es de que este Ministerio Público está señalándole de manera objetiva cuáles son los elementos para que configure que el señor sea sujeto activo. Primero, ¿el señor es funcionario público? Sí. Segundo, ¿tenía un deber especial? También. Y tercero, con esto culmino, ¿tenía poder de decisión respecto a las dos contrataciones públicas antes señaladas? También. Por todas estas consideraciones, solicito se desestime en todos los extremos el pedido formulado por la defensa técnica respecto a su excepción de improcedencia de la acción. Gracias. Ok, pasamos a la Procuraduría al mismo tiempo. Señor magistrado, ratificar lo que hemos dicho. Hemos señalado también que, bueno, con relación a lo que ha dicho la defensa, que los principios éticos generales invocados por la Fiscalía, señor, ¿qué son los principios éticos? Son parte de la función de correcto ejercicio de la función pública. Además, señor magistrado, que la vinculación funcional que tuvo el señor Vizcarra con relación a ambos proyectos, ya lo hemos señalado en base al propio ROF del gobierno regional y específicamente ambos convenios suscritos. Además, señor magistrado, tenemos las bases en el concurso público, por ejemplo, en el caso del Hospital Moquegua, se señala que la contratación del proponente adjudicatario del presente concurso estará a cargo de la entidad, o sea, del gobierno regional de Moquegua. Entonces, no podemos acá nosotros negar que hubo una falta de vinculación funcional por parte del señor Vizcarra respecto a ambos procesos de contratación. Eso sería todo, señor magistrado. Okay. Bueno, vamos atendiendo a que tengo otra audiencia programada a las 4. Sí, ¿no? Vamos a suspender audiencia para el día miércoles feriado. Sí. Lunes y martes también. Lunes y martes también. Wow, ¿entonces para cuándo? El próximo miércoles. Miércoles 30 de julio. Repito, miércoles 30 de julio a las 2:30. Queda notificado, señor fiscal, dijo. Conforme, señor magistrado. Procuraduría. Conforme, doctor. Notificado la defensa técnica del investigado. Conforme, señor magistrado. Notificado el doctor Noriega. Doctor, disculpe, ¿me podría indicar nuevamente la hora? 2:30. Perfecto, doctor, gracias. Ok. La doctora Claudia Bustamante. Doctora Claudia Bustamante. Bueno, parece que tiene problemas. Señor especialista, le comunica a la doctora, por favor. ¿Ya? En este sentido, suspendemos audiencia hasta el día 30 de julio a las 2:30. ¿Ok? Ojo, están latentes los apercibimientos decretados. Suspendemos audiencia. Gracias, que tengan un buen día.